Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. Como siempre, me acompaña El Mexican Nightmare. y en esta ocasión, ya para cerrar pues con esta antología de videos un poco no de AAA, sino de la adquisición de AAA o de WWE adquiriendo empresas, pues decidimos que en esta edición habláramos de esas otras empresas que WWE ha adquirido con el paso del tiempo, porque si por algo conocemos a WWE o a su subsidio, bueno, la madre, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se llamaba antes? Porque ahora pues es TKO, pero en su tiempo era Titan Sports. Titan Corporation, algo así. A este conglomerado gigante. A este imperio que formó. Exactamente. Pues básicamente no solo el señor Vincent Kennedy McMahon, sino toda la familia McMahon. Hay que recordar, y tú mismo lo mencionaste, que el propio Vince es un promotor de tercera generación. Correcto. Es decir, que su abuelo y su padre estuvieron involucrados en este negocio y pues son casi, ¿qué? Unos... Más de 50 años, fácil, más de medio siglo. Más de medio siglo de historias y de empresas subsidiarias y un montón de compras. Alianzas que han hecho de que literalmente pasáramos a tener una era llena de territorios, pactos de caballeros, estrechones de mano. Deudas. Vamos a hablar de eso también. A ser básicamente un monopolio. Así, exactamente, a eso quería llegar, que se le considera un monopolio. Que yo creo que... pecando de, no sé, de abogado del diablo, no voy a hablar de fanboys. Ajá. Yo creo que no es un monopolio, aunque ha hecho prácticas monopólicas durante este tiempo, durante todo este tiempo, este último siglo. Han tenido, pues, siempre ha habido un rival, siempre ha habido empresas que han sido la contraparte de WWE. Siempre ha habido alguien que se levanta y dice, pues yo voy a rivalizar, y pues ha hecho que finalmente, como lo dicen pues en el propio documental de Vince McMahon, tener esta competencia que inicia sana, se desarrolla y al final termina sacando la mejor versión de ambos competidores. Así es. En ciertos momentos diferentes. Y que la peor. Sí. Y que termina desembocando en un cierto ganador, que en la mayoría de los casos pues ha sido la propia WWE. Así es. Recordemos que, nada más como disclaimer, muchos de estos negocios, estas empresas, pues han trabajado bajo prácticas tanto positivas como negativas. Sí. WWE no es la primera. Vamos a hablar de un caso en específico. Al final de cuentas, de gente, de promotores, aparte de Vince, que también han tenido conductas bastante cuestionables, correcto. Porque al final de cuentas, o sea, mucho se le puede cuestionar a la propia WWE de sus tácticas, de sus promotores, pero ojo, no son los únicos, ya lo mencionaste, hay diferentes promotores que tienen tácticas poco éticas, y a su vez, así es el negocio, lo ha sido siempre. O sea... ¿Está bien? No está bien, pero exacto. Así es el negocio. Así es, ha evolucionado para mejor. Afortunadamente sí, pero pues bueno, iremos viendo estas pequeñas diferencias con el paso de los años, porque literalmente tenemos que retroceder muchísimo al pasado. Así es, y me gustaría que fuéramos de la actualidad hacia atrás. Creo que sería lo más ideal, ¿sí? Para tener la memoria más fresca. Y vamos a empezar precisamente con la última compra. Asistencia, asesoría y administración. Diagonal AAA, lucha libre AAA Worldwide. La caravana estelar, la 3 veces estelar, como muchos les gusta llamarle. Así es, que este año, en 2025, fue comprada. Todo esto ya lo hemos hablado, creo que está más que enterado. Sí, la compañía comenzó a funcionar en 1992 y hasta 2025, pues ha trabajado... se podría decir ininterrumpidamente. Así es. Ha habido un cambio de administración a inicios del siglo XXI, pero en líneas generales AAA pues siempre ha sido una propiedad de la familia Peña, Roldán Peña. Exactamente. Vamos a decirlo así. La compañía sigue funcionando. Así es. Me gustaría tocar estos temas para empezar. Así es. Lucha Libre AAA empieza en el año 1992. Hasta ahorita sigue funcionando. Con justamente Triple Manía iniciaron, ¿no es así? Adiós con Triple Manía 1. Su primer evento, su digámoslo así, su WrestleMania, su inicio de su historia, que muy a diferencia de WWE es lo que lo inicia. WWE ya tenía una existencia, o por lo menos la federación tiene una existencia ya bastante longeva, incluso como la World Wide Wrestling Entertainment del Vince McMahon padre. Pero aquí inicia la historia de AAA. Correcto. Y con esto también se podría decir que se cierra un episodio
no diría yo que es el final de AAA, al menos hasta el momento en el que se graba este episodio. Así es. Después vamos a ver por qué, porque sí, como lo hemos mencionado, en estos momentos nos encontramos en la luna de miel entre AAA y WWE. Se viene Worlds Collide en Las Vegas. Ya hay un par de funciones en Estados Unidos de AAA, si no me equivoco. Todavía falta que nos resuelvan qué van a pasar con los 4 grandes, creo que son 3 grandes en realidad, los que, quitando Triple Manía, que es Héroes Inmortales, Verano Escándalo y Rey de Reyes. Vamos a ver qué pasa con ellos, pero por lo pronto AAA sigue funcionando. Así es. Sigue siendo no comandada, pero sigue estando la familia Roland Peña en la administración. Tenemos ya confirmado a The Undertaker como creativo, ya lo dijo Cibernético, perdón. Y muy a diferencia de otros momentos en los que la WWE ha comprado, o por lo menos la subsidiaria de WWE ha comprado ciertas promociones o las ha adquirido, pues es una ocasión muy especial porque no decidieron literalmente desaparecer la promoción. Hasta este momento. Hasta este momento. Correcto. Han visto que es bastante, pues, ¿cómo se le dice? Negociable. ¿Lucrativa? Es bastante lucrativo tenerla funcionando aún, porque saben que tienen muchísimos luchadores que pueden beneficiarse de esta alianza, o bueno, digámoslo así, alianza que realmente es esta compra, esta compra, que pueden ir migrando de WWE a AAA y de AAA a WWE, lo cual hemos visto durante las últimas semanas y pues ha revitalizado, por lo menos ha ayudado en carrera de ciertos luchadores. Pues hemos tenido el boom de luchadores justamente como Mr. Iguana, hemos tenido nuevas oportunidades, por ejemplo, para los Wagner justamente, y al final sí se ha convertido en una nueva era, claro que sí. Y como tú dices, estamos en esta luna de miel que veremos en qué desemboca. Por el momento, puras cosas buenas. Bueno, no puras cosas buenas, pero la mayoría aspectos positivos. Y como tú dices, ya hay escritores y productores de la propia WWE, inclusive, pues como tú dices, el propio Undertaker, que ya están trabajando muy de cerca en AAA. Por lo que se teoriza, o por lo menos se puede asegurar por el momento, que AAA está segura por el momento. Así es, a falta de que pase algo, no sé, inesperado, porque en esta administración ahora comandado por Triple H, quien básicamente es el encargado de WWE y de todas estas promociones o alianzas, o como lo quieran ver, que están de la mano con WWE. Pero si hablamos de otras administraciones, pues sabremos que la constante y que es bien conocida es que normalmente las promociones desaparecen. Así es. Desaparecen casi desde el día 1. Esta no ha sido la excepción. Vamos a ver qué pasa con los siguientes años. Todo apunta a que quizás no desaparezca AAA, quizás cambie de nombre, quizás cambie el concepto, pero tener una promoción aquí en México es algo que se había estado, pues, no planeando, pero se ha visto con buenos ojos que WWE incursionara finalmente al mercado mexicano. Un mercado que es importantísimo para la lucha libre. Diagonal Pro Wrestling es una de las cunas de es la cuna de la lucha libre y es una de las cunas del deporte en general. Tenemos, yo creo que los 3 gigantes de en el mundo, en el globo, sería Japón, Estados Unidos y México. Ya en ese orden. Ya en un cuarto grande se podría Canadá justamente. Correcto. Pero como tú dices, es importantísimo que WWE incursionara al mercado mexicano. Después de años evadiendo no solo el hecho de que, para empezar, hace 15 años simplemente era WWE, nada más. Sí. Ya luego se fueron abriendo y dijeron, bueno, pues hay que hacer ciertas colaboraciones, abramos la puerta prohibida. Si no me equivoco, a inicios de la década pasada, 2010, 2011, más o menos, cuando pasó lo de Sin Cara, WWE trató de comprar AAA, pero hubo un detalle, desconozco cuál fue el detalle, pero creo que fue cómo funcionaba el negocio aquí en México, que fue algo que no le gustó a Vince McMahon. Creo que fueron las pruebas que también se dieron justamente con los shows semanales que se dieron aquí en México, Raw y SmackDown, que notaron mucho lo del tema de la piratería y todo eso, de que no le gustaba, de que, o sea, pues, digámoslo así, para opinión del propio Vince, bastardizaran un poquito su producto. Sí, recordemos que en Estados Unidos, no sé si existe la piratería, por supuesto, pero no existe a este nivel. No existe como... Allá está la cultura desde hace 40 años de pagar un pago por evento, aun cuando se pagaban pagos por evento, imagínense. Ahorita tenemos la facilidad de verlo todo en Netflix, pero hace 15 años
no existía eso. Y cuando WWE, que se cruzan un poco las fechas con esta invasión que tuvo a México, el producto en general, donde vimos todo de WWE, pues también vimos cómo aumentó la piratería. La piratería ya existía aquí en México de WWE, pero en ese momento, pues, como dices tú, ahí se dieron cuenta que igual no iba a funcionar del todo. Ajá, y han intentado incursionar al mercado mexicano con ciertos ídolos, intentando reemplazar, por ejemplo, a Rey Mysterio para buscar una imagen fresca. Lo hemos visto que sí con Sin Cara, lo hemos visto con Kalisto, lo hemos visto con Andrade, de cierta manera. Ajá, y pues no funciona, la verdad es de que, y por eso medio abandonaron ese proyecto durante un buen tiempo. Se tomaron la libertad de explorar opciones como Japón, como Reino Unido, tuvimos NXT UK, y muchos habló de que podría haber un NXT que es Sudamérica o por lo menos México. Que es a lo que me gustaría llegar. Triple H al mando después de 2010, o sea, nos vamos más o menos por 2015. Triple H adquirió o trajo a la mesa esta filosofía del lugar de quizás más que monopolizar el negocio. Bueno, explotar el negocio en todo el mundo, sí, eso está claro. Tenemos el caso de UK, que le funcionó, pero era más ese formato de NXT. Uh-huh. Con el tiempo, WWE comenzó a entender, o yo creo que ya entendió que no hace falta ponerle NXT. O sea, sería una cagada que le pondrían NXT México a AAA. Creo que AAA tiene el nombre, pues ya asentado como para es un nombre mítico. Así es, entonces yo creo que van a dejar un poco de eso de lado. Creo más probable que deje de existir AAA, que le cambien el nombre y todo ese tipo de cosas. Pero en las manos en las que está ahorita el negocio, hablando de WWE, pues creo que Triple H quiere más que adueñarse de todo, hacer que todo funcione de la mano, ¿no? Uh-huh. Como lo vimos precisamente pues ahorita en Triple Manía, en Worlds Collide. Quiere que sea una alianza simbólica. Sí. Aunque todos ellos son dueños de todo, del balón, quieren que se siga viendo como algo simbólico. Ajá. Y que cada cosa siga funcionando. Porque tenemos el caso de UK, que de alguna u otra forma dejó de funcionar. Una, por la pandemia, se sabe. Principal razón. Y dos, trajo muchos problemas a la región británica, gracias a que, pues, se dice que muchas promociones británicas dejaron de funcionar. Se abusó de compañías como ECW, como Progress, donde básicamente era menos que una alianza y terminaban llevándose a talentos como Walter, como pues, Ilya Dragunov. Y al final, pues, sigue la promesa con UK. Yo creo que lo que van a hacer, por cómo va la filosofía, como se están más o menos manejando, van a comprar otra promoción y le van a poner, no le van a poner ya el nombre. O sea, yo creo que podrían comprar, no sé, Rev Pro. Sí. Bueno, Rev Pro lo veo complicado porque está en alianza con AEW. Bueno, Triple A estaba en alianza con AEW hace un año. Un aspecto muy importante de destacar, pues, las alianzas que tuvo previamente Triple A, de que al principio se veía posible de que AEW comprara Triple A. Exactamente, pero con este desacuerdo que tuvieron con Dragon Lee hace un par de años, pues todas las negociaciones, todas las alianzas cayeron. Inclusive, pues hubo un tiempo en que AEW tuvo entre sus filas al megacampeón de AAA, que era Kenny Omega, como su campeón y campeón de AEW. Y al final fue justamente esto, lo de Dragon Lee, que hizo que cayeran las negociaciones y a su vez iniciara como que este pequeño interés de la propia WWE de tal vez adquirirlo en un futuro. Y pues bueno, 4 años después, aquí estamos. Así es. Y ya para cerrar con AAA, me gustaría mencionar la razón por la que AAA es vendida finalmente por WWE. Y se habla porque han sido rumores, han sido especulaciones, han sido divagaciones de parte de Dorian. Maricela, pues no, más o menos no se manifiesta con respecto a esto. Pero pues Dorian, o lo que ha dicho, o Conan también es otra de las personas que, pues básicamente podemos llegar a la conclusión que ya no había dinero, no generaba el suficiente dinero. Era un proyecto sustentable. No, era sustentable, pero no bajo lo que se podía, no sé, para cómo está construido el deporte en esta nueva década. O sea, ya era muy complicado que con las ganancias que estaban teniendo, que con la gira, la anterior gira, la gira Orígenes, pues empezaron a levantar nuevamente, pero yo creo que era necesario precisamente esa inyección de capital que se le podría, WWE y no sé quién más, porque nadie más se ofreció, porque podríamos hablar es que ¿por qué en AAA no fue vendida por un mexicano? Pues díganme quién fue el millonario, porque tendría que ser un megamillonario, un billonario, si hablamos de billones de pesos. ¿Quién fue el que levantó la mano? En ningún momento vimos a un Salinas Pliega, a un Vergara, que igual, que cayera a manos de la familia Vergara, que son los dueños de Chivas, para quienes no entienden un poco de uno de los equipos históricos del fútbol mexicano, pero que ha estado en una total decadencia porque quiere jugar solo con mexicanos, pues tampoco se me hace una gran idea. Entonces no había quien levantase la mano.
Entonces, esa inyección de capital solo te la podría dar WWE y a inicios, si no me equivoco, a inicios de esta década, estamos hablando de 2021, pues ya se hablaba internamente, ya habían negociaciones, pasaron los últimos 3 años, podría decir hasta 2024, en que se pudo pues ya ejecutar una compra y pues nos terminamos enterando justamente en WrestleMania. En el fin de semana de WrestleMania 41. Para eso ya teníamos que a JBL en AAA, Ajá. ya teníamos a Dominic Mysterio con el logo del ojo atrás de en la parte trasera de su equipación. Ajá. Ya habían guiños, pero era impensable de verdad y hasta la fecha sigue siendo impensable. Sobre todo por eso, porque a primeras luces AAA parece que no está muerta del todo. Creativamente sí, estaba deshecha. No había, como dice Conan, no trabajaba con la gente que sabía del negocio, que fue lo primero que agradeció ahorita que lo indujeron, que ahora está trabajando con gente que le sabe al negocio. Perfecto. Entonces esa fue la razón básicamente económica. Podrán decir muchas cosas de la familia Roldán Peña. Sea como sea, AAA es parte de WWE y todo apunta a que pues no va a perecer a corto plazo. Exactamente. Vamos a ver qué pasa en los siguientes años. Tenemos en puerta... perdón. Tenemos en puerta pues justamente la posibilidad de que un actual luchador de la propia WWE encabece esta nueva era de la propia AAA. Se sabe pues de que tenemos el elegido de Triple H, que es el hijo del vikingo, pero pues quién dice que no puede ser Dominic Mysterio, que es lo que se está apuntando para el siguiente Worlds Collide. Así que pues estamos en buenas manos, definitivamente. Sí, ya es algo positivo que WWE, o sea, es tanta la inversión, ya no solo de capital, sino también creativa, que están trayendo a uno de sus mejores luchadores, de sus mejores superestrellas, lo dejamos así, no tanto luchadores, que es Dominic Mysterio. También. Entonces, vamos a ver, le falta todavía que llegue ese, que no es necesario, pero para que esté un poco... Para que tú digas, uy, sí pusieron toda la carne al asador, que no sea necesario, ¿no? Pero que trajeron un Cody Rhodes, un CM Punk. Pero pues, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto tenemos como ejemplo de compañías que fueron adquiridas y no perecieron del todo hasta estos días. Así es. Tenemos Evolve. Evolve, una promoción independiente de parte de... Por aquí tengo el nombre. No lo tengo. Pero si no me equivoco, esta persona fue presidente de Dragon Gate USA. Que Dragon Gate es según si no me equivoco, es una promoción japonesa. Creo yo que sigue en vigencia. Si no, aquí les dejaré la anotación. Pues sacaron un Dragon Gate USA a inicios de la década. Bueno, a finales de la década de los 2000, si no me equivoco, ya estaba funcionando Dragon Gate USA. Ya veíamos a gente como Evan Bourne, a todos los que veíamos en Raw, básicamente, en Ring of Honor. No nos equivoquemos con Monday Night Raw. Pues esta persona decidió abrir Evolve y que sirviese como esta promoción un poco similar, o sea, emulaba un poco lo que era Ring of Honor, pero con la distinción de que estaba aliada con Dragon Gate. Entonces no era tan nacional, sino que ya era un pedo más internacional. Claro. Entonces este fue un gran acierto. Tuvimos a gente pues de todos lados del mundo, hasta que en 2015, ojo, Evolve entró en relaciones con WWE, siendo una de las primeras empresas que formalmente tenían una relación, yo creo que en esta década y en muchos años, y si quitamos Florida Championship Wrestling y Deep South Wrestling, que también eran alianzas, pero era más como un sistema de desarrollo. Sí, más que nada sistema de desarrollo que evolucionaron desde Ohio Valley Wrestling y... ¿Cuál fue el territorio anterior de WWE? Deep South Wrestling. Okay. A la par más o menos, una antes que la otra, exactamente. Pero estaban funcionando al mismo tiempo. En cambio, pues igual fue esta primera colaboración que tuvimos pues desde hace décadas con la propia ECW, justamente, que fue su última colaboración. Sí. Y pues, como pues se ha mencionado, pues fue algo inesperado a la vez, pero que se fue gestando bastante gradualmente, que inclusive se tuvo talento que fue llegando a Evolve para trabajos justamente no luchísticos. Tuvimos a gente como William Regal, Sami Zayn, Chad Gable, Jason Jordan, American Alpha, vaya, quienes incursionaron a Evolve más como en un rol de, se puede decir, entrenadores, coach, por así decirlo. Sí, también participaron, si no me equivoco. Que ese es un punto importante. A diferencia de FCW y DCW, vamos a decirlo así, pues no había tanta esa incursión, no era tan directa la colaboración, era un más de tú me das, yo te entrego los talentos y tú me los traes ya preparados. Acá, pues, se dieron la oportunidad de llevar talento de WWE a Evolve, si no me equivoco.
Y fue tanto así que un año después, el gerente general de NXT, como mencionas, William Regal y Triple H llegaron a estar asistir en Evolve 54, que era un hito histórico. Ahorita pues ya lo vemos súper normal, ya estuvo Triple H en Reino Unido. En ECW. En ECW, sí, exactamente. Ya estuvo, pues ahorita en Triple A, estuvo en Triple Manía, pero en esos momentos era impensable. Entonces lo tuvimos en Evolve 54, pero no era más que un spoiler, básicamente. Era un spoiler porque además de que ya era anunciada, que se anunció en marzo de 2016 la alianza oficialmente entre WWE y Evolve, y que tuvo Evolve shows durante el fin de semana de WrestleMania, que eso también es otra cosa. Normalmente ya creo que se ha hecho una tradición de que todo el deporte tenga un evento, o sea, tenga una semana de lucha libre en WrestleMania, sí, la WrestleCon y todo eso. Pues Evolve ya trabajaba de la mano, exacto, con WWE para ese momento. Ya estaban agendados justamente con su horario para tener ciertos eventos continuos, vaya. Así es, y con el 10º aniversario de Evolve, el 13 de julio del 2019, un evento que celebraba el 10º aniversario de la fundación de Dragon Gate, porque para ese momento ya eran una alianza. Como les mencionaba, Evolve empieza a funcionar después de a inicios de la década de 2010, pero pues tenemos ese sucesor, funcionaría como sucesor espiritual, Dragon Gate USA. Bueno, vamos a decir que el 2 de julio del 2020 se anunciaría, después de meses de negociación, o sea, antes se podría decir al mismo tiempo de este 10º aniversario, a 10 años de Evolve, que WWE compraría oficialmente la compañía. Compraría oficialmente, dando derechos completos del nombre y la biblioteca de videos. Que lo de la biblioteca de videos es otro tema, porque yo creo que las empresas que WWE ha adquirido, o todas estas compras que ha tenido indirecto o indirectamente, se podrían separar en dos. En compras totales y parciales. Así es. Y cuando hablo de parciales, básicamente es la biblioteca. Porque WWE, además de ser una empresa de deporte y entretenimiento, tiene una subsidiaria que se encarga de básicamente controlar, tener el archivo del deporte. Si no me equivoco, desde los años 50 tienen archivo. Así es. O sea, tienen archivo mucho más viejo, pero empezaron a tener archivo, ya se podrá decir, constante, de WWF, de ¿cómo se llamaba antes? WWF. Ajá, antes no había otro nombre. No recuerdo, pero era Capital Wrestling, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, pero justamente, o sea, para que se den idea qué tanto posee la propia WWE, muchos recordarán la clásica intro de Monday Night Raw, ¿sí?, la de los 2000, pues donde está la primera, es ese fragmento de esa lucha blanco y negro, pues la lucha televisada, pues es propiedad de WWE justamente, forma parte de su biblioteca. Sí, exactamente. Entonces, esa lucha es de sin pedos, de las primeras 3 décadas del siglo XX. Exacto. Estamos hablando de la prehistoria del deporte. Pues WWE tiene. Entonces, para ellos es una labor, no sé si un poco para, ¿cómo se le dice?, preservar el archivo del deporte, pero es algo muy importante para ellos. Es preservar, y considero yo como una inversión a largo plazo, porque al final de cuentas, contar con estas bibliotecas de ciertas promociones han lucrado con ello. Claro que sí. Tenían WWE Classics, no sé si te acuerdas. Exactamente. Vintage, que lo pasaban en Fox Sports y en TVC Deportes anteriormente. Acá en México, perdón. Para los que recuerdan la ya desaparecida y extinta WWE Network, pues muchos recordarán que había gran parte de biblioteca de muchas de las promociones, digámoslo así, adquiridas o simplemente con biblioteca ya propiedad de los derechos de la biblioteca. Exactamente, con los derechos de la propiedad de la biblioteca. E incluso lo pueden utilizar como una especie de retroalimentación para historias a futuro. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de estos luchadores que pisaron diferentes promociones y que han estado o llegaron a estar en la propia WWE, pues tienen la oportunidad de que a veces cuando el equipo de promo package así busca hacer como una retroalimentación de por lo menos sus historias, pues indagan que su tiempo en las indies, su tiempo en territorios. Sí, creo que últimamente ha servido como ese archivo para poder dar un trasfondo acá a los talentos que provienen fuera de la empresa, ¿no? Exactamente. Ese ha sido el caso. Pero bueno, ya para cerrar, Gabe Sapolsky se llama, la persona, la dueña de Evolve, pues entrega toda la propiedad, se pone a trabajar con ellos. Creo que hasta donde yo sé fue como un cazador de talentos. No les sé decir qué talentos, porque no es el tema, no nos incumbe en estos momentos. Va a haber un futuro video, en algún momento vamos a hablar a más a detalle de todas estas compras, pero por lo pronto pues funcionó como agente de talentos hasta que, por aquí está,
el 5 de marzo del 2005, porque sí, duró durante el último lustro, Evolve pereció. No existió. Los talentos que vimos en Evolve como Zack Sabre Jr., Walter, el genérico, Darby Allin, Ethan Page, entre muchísimos otros, pues cada quien tomó su lugar. Ajá. O sea, muchos de ellos se fueron a WWE. Uno que otro se fue a IW, otro se fue a las Indies. Correcto. Alguno que otro regresó. Correcto. Pues el 5 de marzo de 2025 se confirmaría que Evolve regresaba. No como lo conocíamos antes, porque para muchos Evolve es un mito para el deporte. Es donde ocurrieron muchos momentos mágicos. Era el pro wrestling en su máxima expresión. Claro. Sin ataduras. Sin deporte de entretenimiento. Los mejores. Entonces, finalmente regresa Evolve en una estrategia que ya hablamos también en un video, en una investigación sobre los territorios de desarrollo. Ajá, los pues, IT. Evolve regresa igual como parte de esta estrategia, como una empresa, una compañía, bueno, una promoción que está por debajo de NXT. Por aquí voy a ver si les puedo dejar la gráfica que les dejé en su tiempo. Pues básicamente estaría debajo de NXT y estaría a la par de LFG. No sé cómo qué significan las siglas. Legends and Future Graders, algo así. Algo así. Justamente este reality show que se estaba haciendo con justamente talentos de Evolve recién saliditos del Performance Center, que las leyendas, los entrenadores te preparan. Ya luego ven si estás listo, te suben en NXT y vas subiendo los peldaños de la cadena alimenticia en este negocio WWE. Así es, entonces de LFG pasas básicamente a Evolve. Y de Evolve, pues ya veremos. Evolve en estos momentos tiene sus campeonatos, tiene campeonato masculino y femenino. Nada más, hemos visto luchadores como Nikita Lyons, como Natalia. Había un masculino que no recuerdo ahora, pero pues nada, hemos tenido talentos. Y hasta este momento, pues tiene un show, tiene un programa semanal, que eso es bastante importante. Entonces, hasta el momento de hoy, Evolve como, al menos no como lo que era, como show, sigue activo, creo que es una parte importante como este camino en el desarrollo. Vamos a ver en qué momento empieza a salir alguna estrella o por lo pronto ya hemos visto, hay un luchador, un rubio que sale en NXT, que pues ya ha tenido sus pininos ahí, pero sigue en Evolve. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver igual, porque esta es otra, que de los luchadores de AAA, del roster de AAA, más que alguno va a terminar cayendo en Evolve, claro, en LFG, o quizás de la futura, ¿cómo se llama? Performance Center, que vamos a tener aquí en México. Entonces, más que alguno va a terminar cayendo ahí. Entonces, es esta, yo creo que aquí con WWE quiso usar, o quiere usar Evolve como esta promoción que compita con las promociones más pequeñas. No compita, sino que vaya de la mano. Recordemos igual WWED, este programa en donde soltaron títulos masculino y femenino, y se lo van a estar jugando en las indies, que es básicamente debajo de Evolve. Así que, nada, Evolve sigue vivo. Es un ejemplo de que caer a manos de WWE no siempre es perecer, ya dejar de existir, ¿no? Además, recordemos, hablando también de la biblioteca de Evolve es parte de WWE, entonces tenemos muchas cosas, muchos archivos de la década pasada de luchadores muy... Por ejemplo, Ethan Page. Ethan Page, que ahora es parte de WWE, en algún momento estuvo en Evolve, pasó a IW y ahorita es parte de WWE. Que justamente pueden aprovechar toda su biblioteca de Evolve para referenciar el pasado de Ethan Page. Booker T puede hablar de ello directamente. Correcto. Es lo bonito. Ahora es de esos momentos que... como que añaden lore, ¿sabes? Exactamente. Estas colaboraciones de, por ejemplo, TNA y AAA, o sea, se puede dar la libertad, por ejemplo, cuando entra AJ Styles pueden decir, AJ Styles ya estuvo en AAA, estuvo en algunas promociones independientes, para no mencionar nombres, pero fue la máxima leyenda e ídolo de TNA. Cuando hablan de Penta, pues justamente dicen, fue una leyenda justamente ahí con su hermano y todo. Sí. Es lo bonito de esta nueva apertura de la puerta prohibida. Así es. Y bueno, el siguiente tema, y ahora sí, nos vamos mucho tiempo atrás, nos vamos básicamente 2 décadas a inicios de siglo, con WCW. Así es. Ya hasta este momento, yo creo que sin duda alguna es la compra más grande, más importante y más impactante. Más importante, diría yo. No la más grande,
Porque sinceramente lo que con el... Sí, lo que compraron ya era puro cascajo. Ajá, literalmente. Literal compraron la biblioteca. Ajá, Y porque el según nombre. yo creo que fueron como 6 millones que le costó a Vince McMahon en su tiempo. Pero que me hubiera gustado cerrar con esa parte por esa mítica frase que dice Meltzer, compraron Manhattan por $5. Esa inversión la multiplicaron por 1 millón Seguramente en los últimos 5 años han ganado eso en ventas de playeras de la NWO nada más. En figuras. Exacto. Solo playeras del NWO ya sacaron esos 5 millones hace muchísimos años. Ajá. Entonces, vamos de un inicio. WCW era parte, antes de que fuese WCW, era una promoción de la NWA. Que recordemos que la NWA es más un organismo de promociones que trabajaban no sé si decir en conjunto, pero trabajaban bajo credenciales y eran regionales. Exactamente. Entonces, cada quien tenía su región, y en la región de Atlanta pues, estaba Jim Crockett Promotions. Correcto, Jim Crockett Promotions. Para que se den una idea, por eso la NWA es National Wrestling Alliance, la Alianza Nacional de Wrestling o de lucha libre. Por eso era un conglomerado, dicho conglomerado, ahora mucho más pequeño. Hoy en día, pues sigue vivo. Así es. Por eso hemos tenido casos como, por ejemplo, pues vaya, ¿cómo se llaman los gerentes generales de Raw y SmackDown? Nick Aldis y Adam Pearce. Y provenientes de la NWA. Provenientes de NWA o ex campeones de la propia NWA. Así es. Bueno, a partir del 88, si no me equivoco, Jim Crockett Promotion pasa a llamarse World Championship Wrestling, WCW. Y a partir de los 90, por ahí no sé en qué año exactamente, 93, 94, WWE Ted Turner Broadcasting compra WCW. Así es. Y es aquí donde vemos el ascenso de World Championship Wrestling y un episodio de la historia bien bonito en el que vimos estrellas como Sting, como la NWO, como Ric Flair, como Vader. Luego vimos a finales, en el segundo, ¿cómo se le dice? ¿De 5 años? En el segundo lustro de la década de los 90, pues talentos de México incursionando a Estados Unidos. Vimos de todo. Eventos grandísimos, eventos en Corea del Norte. ¿Qué más hemos visto? Llegada de superestrellas que consideramos ya, pues, íconos de la propia WWF en aquel entonces, llegando a WCW, justamente. El caso de Hulk Hogan, que fue literalmente como... Si actualmente por lo menos en el caso de hace 10 años, si John Cena se hubiera ido a TNA. Es como si Cody Rhodes hubiera ido a WWE. Exactamente. Pues... No tanto así. Era más grande Hulk Hogan. Claramente. Pues fue la promoción que llevó más al límite a la propia WWE, porque justamente le tocó dar su boom de popularidad entre el año 1996 y estar al tú por tú, e inclusive superando a la propia WWF en la guerra de los lunes por la noche. ¿Habrá alguien más, además de Vince McMahon, que le haya visto pedo, que le haya molestado el hecho de que alguien como WCW, como Ted Turner, pusiera su programa estelar en vivo a la misma hora y el mismo día que Monday Night Raw? Así como se quejan los fans de AEW porque WWE está poniendo los eventos el mismo día. Exactamente. Sospechoso. Que también no es una práctica nueva de WWE. Estaba en lo que hacía este guión, o al menos este pedazo de guión que tenemos, estaba recordando cosas como que Survivor Series fue un evento creado para tratar de opacar Starrcade. Exactamente. Royal Rumble fue un evento que trató de opacar un evento del NWA. Entonces, esto siempre se ha hecho y se lo han hecho también a WWE. Pero le ha llegado el karma a la propia WWE en cuestiones de... En los 90 le cayó el karma. Como en los 80 de Vince McMahon andar robando y cazando talentos de otras promociones. Pues eso mismo hizo tanto Ted Turner y Eric Bischoff en sus andadas masivas de andar cazando la mayor cantidad de exestrellas de la federación como fuera posible, y arruinando transmisiones de Monday Night Raw, revelando detalles posteriores del programa. Pues fue una guerra, una real guerra, una verdadera guerra. Creo que aún no ha empezado esta guerra entre WWE y AEW, se está calentando este pedo, pero quiero creer que todavía estamos por ver una guerra. Ya pasó la primera etapa de la guerra, que es competencia contra tu territorio de desarrollo. ¿Sí? Así, si se sienten muy orgullosos, tú fan de AEW, si te sientes muy orgulloso de que la haya ganado NXT, pero puede pasar, puede pasar en algún momento. Puede haber una remontada. En algún momento sí, pero bueno, al final
muchas decisiones, muchas malas decisiones, traer a gente que no era necesaria, confiar en gente que no deberías de confiar, Demasiado... un Eric Bischoff que pecó de egocéntrico, se confió y le termina ganando Vince McMahon el mandado. Básicamente lo que pasó fue de que se enfrentaron dos empresarios con casi nada de experiencia en el negocio de la lucha libre o del pro wrestling, se enfrentaron contra un promotor que era de tercera generación y que llevaba más de 30 años en el negocio. Eso pasó factura y al final la experiencia prevaleció. Vince McMahon, como siempre, logró crear nuevos talentos. Dichos talentos evolucionaron, se convirtieron en estrellas y ganaron esa misma guerra. Sí, y en 2001, cuando WCW había tenido un reinicio meses antes, y al final, con la compra de... ahorita vamos al Big Bang. Eso es antes, el restore de Snyderverse de WCW básicamente fue antes, donde nada más dijeron, bueno, todos los campeonatos, cada quien pasó, o sea, todo reiniciamos. Pero después de eso, de que lo intentaran y volvieran a fracasar, y con la compra de AOL, que es básicamente como un servicio de internet, lo que era Google en su tiempo, pues termina comprando Time Warner. No, creo que... Sí, Warner. ¿Era Time Warner? ¿Sí? ¿Ya era Time Warner? Creo que sí, pero una subsidiaria de Warner que justamente... Termina comprando todo lo que poseía Ted Turner, su cadena de televisión, y ellos expresamente dijeron, lo primero que llegaron a hacer, no queremos más lucha libre, porque para ese momento WCW ya era un lastre. Ajá. Ya estaba generando pérdidas millonarias, entonces lo que quisieron hacer es deshacerse de WCW, y el primer interesado, más bien, no sé si fue el primero que se lo ofrecieron. Fue de los primeros, justamente. A Eric Bischoff. Ajá. Eric Bischoff y, si no me equivoco, Jimmy Hart se llama, la voz del sur. Sí. ¿Sí? Entonces, ellos y unas otras personas más intentaron comprar WCW. El propio Eric Bischoff lo ha dicho más explícitamente. Que ese iba a ser el Big Bang. Ajá. Que al final no funcionó porque... se la ganaron. Se la ganaron porque el único que tenía la capital suficiente, pues era nada más y nada menos que Mr. McMahon. Sí, básicamente Bischoff estaba terminando de recoger inversiones. Estaba tomando todos los préstamos posibles, hipotecando todo, mientras Vince dijo, consiguiendo inversionistas. ¿Cuánto fue? 6 millones. Te doy $500,000 extra. Y en una noche en la que van y hacen la compra en un jet junto a Briscoe, ¿cómo se llama? A Pritchard, pues... Celebraron como reyes porque al final de cuentas... Ganaron la guerra y como el propio Vince lo dice en su discurso, pues vaya, aplastó y conquistó a WCW. Así, algo que parecía en algún momento, en alguna de las, ¿qué? 43 semanas. Creo que sí, 43 o... Sí, más de 40 semanas. El nombre que tenga el podcast de Eric Bischoff. Sí. Durante esas semanas parecía que era imposible y yo creo que, bueno, estoy casi seguro que Vince McMahon temió por su empresa, legado. Por su legado, y pues ganarle a la empresa y comprarla en $6 millones, que para ese momento pues no es mucho ni tampoco poco, pero para lo que en un momento fue WCW definitivamente era nada, eran centavos. Era literalmente contrato de que 4 superestrellas, 3 superestrellas. Correcto, es lo que ganaba Hogan, ganó más Hogan en 2 años seguramente que esos 5 o 6 millones. Entonces, yo creo que fue tanto el vanagloriarse tanto con enterrar a WCW que decidieron no hacer nada con la compañía. Exactamente. O sea, bien pudieron, creo que durante el arco de la invasión, porque hubo una invasión. Se intentó sacarle provecho a las superestrellas que les quedaron de los cascajos de WCW, porque claramente cuando WCW pereció, Hogan ya se había marchado, Sting decidió irse para justamente con Jeff Jarrett y pues iniciar este pequeño proyectito llamado TNA. Pues también varios de sus íconos, como por ejemplo Kevin Nash, Scott Hall, pues aún no estaban disponibles. Básicamente llega Booker T. Booker T porque era el campeón de Estados Unidos y el campeón mundial. Llegó O sea, ¿qué talentos dirías tú que rescata WWE de...? ¿Quién era el equipo de la invasión? Pues es que está Stone Cold, imagínate. Bueno, eso sí. Entonces... es que el equipo de invasión que era combinado de WWE, de WCW y ECW. Sí. Que era creo que era Rob Van Dam, Rhino, Jericho, Stone Cold y Booker T. Sí, WWE termina rescatando varios talentos y ya ni se diga que un año después llega, si no me equivoco, ya la NWO. Entonces ya llega lo importante realmente. Claramente, pero al final de cuentas fue tanto el desprecio que tuvo Vince por la WCW que básicamente que era
main eventer de WCW, aquí no pasas de midcard. Aquí te vas a pisar suelo, literalmente. ¿Por qué? Porque no voy a darle la oportunidad a alguien que era de la empresa rival. No. Por eso es que vimos tantos entierros de ex WCW. Y aún así gente como Booker T logra sobresalir. Claramente, como Eddie Guerrero, como Benoit. Eddie Guerrero. Bueno, pero llegan antes, pero pues son de esas excepciones. Pero sí, yo creo que lo más importante de WCW eran esos 3 o 4 luchadores que terminaron haciendo carrera buena o mala en WWE. Y al final con Nitro, ya ni se diga, los demás shows no hacen nada. Creo que Nitro lo intentaron. Hicieron 1 o 2 Nitro y la aprobación de la gente fue totalmente negativa. O sea, no le hicieron ni caso. El show en el que aparece Vince al principio de Nitro es mítico. Era literalmente una bofetada a todos los fans de WCW que tenían la esperanza de ver que la empresa siguiera. Sí. Porque cabe recalcar que, pues vaya, los fans de Atlanta, los fans de toda la WCW aún tenían esa fe. Pero pues grande bofetada fue la que le dio Vince McMahon en aquel último show de WCW, en la que pues creo que vimos luchas de, por ejemplo, Flair contra Sting la última vez que se dio en un ring de WCW. Sí, así es. Entonces, en 2001 despedíamos finalmente WCW, no la volveríamos, hasta la fecha no la hemos vuelto a ver. Hemos vuelto a ver eventos como Great American Bash, que esa es yo creo que eso es lo importante de cuando adquieres algo, una propiedad como lo puede ser una promoción de lucha libre, los eventos, los talentos, algún otro talento, la biblioteca, marcas registradas, NWO, Star, que terminó siendo un evento, un house show vanagloriado, digámoslo así. Horrible, mataron Starrcade. Pues tuvimos el ingreso de justamente Clash of Champions, ahora literalmente especiales de NXT son renombrados por cuestiones de WCW. Ya llegamos a ese punto. Havoc, también tuvimos The Great American Bash, como tú dices. Sí. Y pues nada, ahí es lo que queda del legado de WCW. Yo creo que es más un ajuste de cuentas. O sea, yo creo que WWE pudo, o Vince McMahon pudo hacer mucho más cosas con WCW. Imagínate que hubiera hecho con Nitro o con... Sí, con Nitro, porque pues el nombre, ¿no? Sí. Hubieran hecho NXT a inicios de los 2000. Sí. O sea, pues, para mí Nitro es una escala muy abajo. O sea, yo, Vince McMahon, para mí esto va debajo de Raw y SmackDown. Vamos, algo secundario, ¿no? O sea, pudieron hacer muchas cosas, pero yo creo que fue quitarse ese peso de encima, gané, ya no quiero saber nada con ellos, me voy a hacer rico con playeras de la NWO, y se termina esta historia, y pues hasta la fecha sigue descansando en paz, a diferencia de pues Evolve, no ha renacido de las cenizas, y yo creo que jamás volveremos a ver nada relacionado a WCW, más que documentales, y seguir lucrando de la Monday Night Wars de los 90. Hay un canal de WCW en YouTube, por si quieren verlo. Acaba de salir el WCW Vault, que para los que quieren saber cómo era WCW, tenemos eventos completos, tenemos recopilatorios. Vaya, está divertido. Creo que ya están subiendo el documental de Monday Night Wars. Que eso también es lo feo también de lo de la network que haya desaparecido. Pues perdimos muchas cosas. Ajá, exactamente. Perdimos muchos documentales, mucha de la biblioteca que aún no sale, pero que teníamos muy a la mano en aquel entonces, que literalmente se extraña. ¿Cuándo fue que desapareció la network? Hace un año, ¿no? ¿Hace un año? Básicamente. Sí. Pero bueno, pasamos al siguiente que va de la mano, básicamente. Eran fechas similares. Extreme Championship Wrestling. Que es la misma historia que WCW, básicamente. Ya que ECW formaba parte de las alianzas de la NWA, así es, como la Eastern Championship Wrestling. De hecho, el título de la NWA en algún momento, antes de pasar a Extreme Championship Wrestling, se puso en juego. Y al final termina separándose un poco de eso, conforme termina transicionando pues a este show extremo que conocemos culturalmente. Creo que el primer campeón de la ECW fue Jimmy Snuka, si mal no me equivoco. Creo que sí, algo así leí ayer. Cuando aún no era la Extreme Championship Wrestling. Cuando no fue adquirida, sino más bien fue dirigida por Paul Heyman. Así es. No, sí la compra. Okay. Sí se la compra no recuerdo el nombre también. Pero sí termina comprándola y pues la convierte, ¿no?, en Extreme Championship Wrestling. Se podría decir que nace en 1992, aunque recordemos que tenía este pasado en el Eastern Championship Wrestling. Y hasta 2001 funcionó como esta alternativa underground, grunge, muy acorde a lo que eran los años 90, edgy, en el que vimos talentos. Veíamos talentos tanto de México, que también eso fue, Paul Heyman fue, como promotor, fue un visionario en muchas cosas. También fue una persona muy ojete. Claro que sí.
pero vio lo mejor en talentos internacionalmente que literalmente, cuando te pones en perspectiva de los talentos que tenías presente, era impresionante. Llegó a tener en sus filas a Jericho, a Stone Cold, Rey Misterio, Stone Cold, o sea, Stone Cold, ahí inicia. Ajá, como Stone Cold, como el propio, ¿cómo se llama? Paul Heyman dice en su Pybomb contra Vince McMahon en SmackDown, pues Stone Cold bebió su primera cerveza en un show de ECW. Sí. Ahí se volvió la serpiente de cascabel, básicamente. Tuvo a Chris Benoit, a Eddie Guerrero, o sea, muchísimos que venían tanto de Japón, de México, Canadá. Justin Liger, ¿no? Algo así se llama también. Sí, justamente. Sí, él también. Bueno, veíamos de todo. Yo creo que fue un fenómeno similar con el ingrediente extremo. Añadimos el ingrediente extremo en esta ocasión. En esta ecuación, a lo que vendría siendo Ring of Honor. Sí. O sea, veíamos. Yo creo que hay momentos en la historia del deporte donde ciertas promociones es como que aquí está la lucha libre. O sea, ¿quieres ver algo distinto, algo bueno, algo divertido, algo diferente? Aquí está. Y como fue Ring of Honor a inicios de los 2000, ECW fue... Eso a principios de los 90. Mediados y finales, se puede decir. Curiosamente, con el caso de ECW fue de que, pues, tenían una relación un poco particular con sus, digámoslo así, es que decirles contrincantes como WCW y WWE podría ser exagerarlo mucho. No había rivalidad. Porque el caso de ECW es que era como una alternativa mucho más pequeña, pero bastante interesante. ¿Por qué? ¿Quieres dejar de ver las historias un poquito más infantiles y más coloridas que venías manejando la WWF en la era de la nueva generación? Pues vete a la WCW, que están manejando temas un poquito más, digámoslo así, más dramáticos, con historias un poco más desarrolladas. ¿Quieres ver un poco más de madrazos y mucho más violencia? Vete a la ECW. Y curiosamente es que tenían de que los talentos como que se rolaban. O sea, yo creo que estaba en un punto medio, porque había promociones más pequeñas como la de Jim Cornette, la Smoky Mountain Wrestling, que llegó talento como New Jack. New Jack venía de Smoky Mountain Wrestling a ECW y además, o sea, por una parte veías que entradas y por otra parte veías salidas, porque había gente de ECW que se iba a WCW y había gente que se iba a la federación. Ajá, gran parte de los casos, de los ejemplos que mencionamos, como por ejemplo Eddie, Rey Misterio, Benoit, Jericho, dieron este salto después de ser moldeados por Heyman y pues ser aconsejados, pues viajaron a la WCW. Y después de la WCW, pues se fueron a la propia WWE. Era más o menos el camino que se tenía por aquel entonces de estos luchadores que pues buscaban hacerse la vida en unos turbulentos años 90. Sí, así es. Entonces, más que rivales, es que era eso. Paul Heyman veía a todo el mundo como aliados, trató de aprovechar cualquier oportunidad. Hasta Christopher Daniels estuvo en ECW, por el amor de Dios. No, sí, de hecho hay un luchador, no estoy seguro si era Chris Cándido. Creo que sí. Que estuvo que estuvo en ECW, en WWF y en WCW. O sea, también luchó en WCW como en un crossover en el que era de WWF, si no me equivoco, estaba con el título extremo y luchó en WCW. Una cosa así, loquísima. ¿No fue Taz? No, Taz no estuvo en WCW, pero era campeón, o venía de ser el campeón de ECW. Tuvimos estos ejemplos muy extraños, como por ejemplo el de Taz, de que de repente, pues ya era comentarista, creo que en WWF, lo llaman tantito de ECW porque alguien se rehusaba a perder el campeonato, y al final lo pierde contra Taz, y luego lo pone en juego en diferentes ocasiones. Era un relajo, pues, hasta no me imaginaba que estuvo Kerry Von Erich No, estuvieron de todo. Es que en los 90 estaba checando roster, todos estuvieron en todos lados, o sea, sí. Como no existía la puerta prohibida, yo creo que también era una cuestión un poco de que como no había internet, no se guardaban tantas estas cuestiones, entonces... Estuvo hasta el propio, ¿cómo se llama? Kurt Angle, por si no lo sabían, la mítica historia de la crucifixión de Sandman, que pues casi nos quita a Kurt Angle del wrestling justamente. Si no me equivoco, era Mike Awesome, si no me equivoco. Mike Awesome, el que estuvo en ECW, en WWF y en WCW. Pero bueno, el detalle aquí... A lo que venimos es que Paul Heyman pues no sabía administrarse. En algún momento empezó a recibir dinero de Vince McMahon para financiar la empresa, que esto era como un secreto muy a voces. Sí. Entonces, como que la federación le robaba ciertos talentos o llegaban algunos talentos, como por ejemplo Kurt Angle, llegaban y
pues había esta alianza, ¿no? Era como lo que era Evolve y WWF un poco. Pero pues llegó el momento donde ya no era sostenible ni el formato extremo por las cadenas televisivas y todo eso. Tanto Paul Heyman, que le debía sus talentos. Entonces, en el año 2001 termina cediendo Paul Heyman y vendiendo su empresa igual por unos millones de dólares, unos pocos millones, o sea, era nada. Y pasa a ser un creativo, comentarista, y pues ahora mismo ¿cómo es? Un oráculo. Un oráculo, justamente. Un oráculo. Una total leyenda. No sé si hubiera cambiado un poco su legado, si ECW hubiera seguido existiendo. Pero al final, este es un ejemplo también de la luna de miel que termina mal. Porque ECW termina en 2001 y está en un coma, en una suspensión de 5 o 6 años hasta que tenemos One Night Stand, que es este revival, este homenaje más que nada a ECW, en el que traen leyendas, hacen este crossover entre talento de WWE con talento de ECW. Es un exitazo, un hitazo. Tenemos One Night, creo que fue 05 o 06. Así es. Y en el 06, pues se confirma el revival finalmente de ECW. Que traen de vuelta el campeonato de ECW. ¿Campeonato mundial? Ajá, por parte de Rob Van Dam. Que pues al final termina siendo un fracaso. La marca pues pereció al poco tiempo. En una cuestión de 4 años, pues. ¿Cuál fue el motivo por el que ECW, el show semanal deja de funcionar? Porque Vince McMahon hizo lo posible para que se fuera al carajo, básicamente. También, le quitó todo lo que era ECW. Ajá. Y para 2009, 2010 termina siendo un territorio de desarrollo. SmackDown, ni siquiera SmackDown, Superstars o Main Event con skin de ECW. Exactamente. Un evento, un show, una marca totalmente terciaria. Exactamente, que ni siquiera su campeonato ya podía considerarse como un campeonato mundial, que pasó a tener downgrades del logo clásico de la navaja esta de rasuradora del ECW, a simplemente ser una placa de metal, un downgrade en la escenografía clásica de la ECW, los clásicos, eventos con Vince siendo campeón de la propia marca extrema, la despedida de Paul Heyman tras December to Dismember, que fue básicamente el clavo en el ataúd que condenó a ECW, pues ya a su perdición en los últimos años con Yo creo que en el último año, o los últimos 2 años, decidieron ya hacerlo más como un show de desarrollo también. Sí, porque ahí vimos gente como Evan Bourne, como Kofi Kingston, Sheamus, Zack Ryder. Talentos que también no era o sea, de esos nombres, Kofi es el único que sobresalió. ¿Sheamus? Sheamus, perdón. Sí, Sheamus, literalmente el año de ahí. Pero ahora teníamos a Ezequiel Jackson, a Christian, que Christian podría haber revivido un poco eso, pero también Vince no quería, o sea, para Vince era una piedra en el zapato ECW. Exactamente. Era una piedra que en el al zapato. final todo termina en un episodio en el último episodio justamente, creo que por ahí de febrero del 2010. Correctísimo. En donde llega y dice que está preparado, que ECW ya va a desaparecer, pero que está encaminado a convertirse en la siguiente generación de grandes superestrellas por venir. Ya hablamos de esto. NXT, así es, NXT, y pues ya, ese fue otro fenómeno. Entonces, se podría decir que espiritualmente NXT es el sucesor de ECW. Y nos deja este ejemplo de que es lo que podría pasar. Sí. AAA mañana es NXT México, ¿no? Sí. Que les digo, esperemos que no, creo que ya. Es que estamos en otra época. Quiero creer que ponerle WWE México a algo le quita valor en lugar de agregarlo. Ya sabemos que vienen los talentos de WWE, ya sabemos, está bien en claro, sobre todo por todo esto, porque nos inundan diariamente en redes sociales. O sea, ya está claro, no hace falta cambiarle nada. En cambio, no sé. En ese momento era otra persona la que manejaba el negocio. Y pues nada, básicamente con esto cerramos oficialmente las empresas adquiridas por WWE. Claro que sí. No son muchas. Ajá. Pero, si hablamos de bibliotecas, pues ahí se van a dar cuenta que realmente hay mucha tela. Hay muchísima tela. Pero antes de eso, vamos a hablar de la última empresa comprada por Vince McMahon. No la última empresa. La empresa que compró Vince McMahon y que luego devolvió. Exactamente. Que luego devolvió porque vamos a hablar de Stampede Wrestling, que antes de que, ¿cómo se llama? De que pasara todo esto, Vince McMahon ha bebido de mucha gente. En algún momento lo vamos a hablar, ya lo hemos mencionado. Bebió de Steve Aoki, ¿cómo se llama? De Inoki. Sí. De Antonio Inoki. Bebió de Stu Hart.
¿Por qué de Inoki? Básicamente por Inoki se hizo WrestleMania. Sí. O sea, él se lo explicó y fue a hacer WrestleMania. ¿Qué hizo Stu Hart o qué aprendió Vince McMahon de Stu Hart? Shows semanales. Sí. Porque Stu Hart, con su Stampede Wrestling, fue la primer promoción en tener shows semanales. Así es. Tener shows semanales. Entonces, al tener... y no estamos hablando 2010, estamos hablando de los años... Entre los años de 1948 al... Correcto, a los 60. Porque tenemos que recordar, Stu Hart es probablemente uno de los mayores promotores en la historia del deporte, el mayor... Del 57 al 89. Ajá, el mayor promotor en la historia de Canadá, patriarca de la dinastía Hart y también padre de la leyenda, pues la excelencia de la ejecución, Bret the Hitman Hart. Sí, Stu Hart fue uno de los impulsores, uno de los pioneros del deporte y uno de los impulsores de la lucha libre en Canadá. Para empezar, ahí vimos a talentos como Owen Hart, como los Hart, ya lo mencionaste, Brian Pillman, fue el encargado de entrenar a nadie más y nadie menos que el propio Judd Atkinson, que posteriormente sería conocido como Fritz Von Erich, ¿sí? que como sabrán, ya es mucho decir que entrenó a alguien que posteriormente se convirtió en un futuro promotor. Ya ni se diga que aquí también pasaron todos. Sí. Hogan, André, Jake Roberts, o sea, todas las leyendas que recuerden, además de los que entrenó, porque hay dos épocas de Stampede Wrestling, la que mencionamos, donde entrena gente como Fritz Von Erich, leyendas que después hicieron sus promociones, leyendas que peleaban contra osos, básicamente, y luego tenemos esta segunda etapa donde estaban los Hart, Chris Benoit y compañía, Brian Pillman y compañía. Básicamente sus chavalos salidos del calabozo. Pues bueno, Vince McMahon en 1984 compraría Stampede Wrestling por $750,000, que no es muy, bueno, con inflación y todo eso podría parecer un poco más de lo que es inflación, pero realmente pues sí también lo compra como a precio de gallina de flaca, remate. porque Stampede Wrestling para Stu Hart nunca fue como tan redituable, nunca le generó muchísimo dinero. Lo hacía más por pasatiempo. Era amor al arte, jamás fue un éxito. De hecho, hubo un escándalo, hubo como un incidente en Stampede Wrestling que provocó que la propia gente, las propias autoridades de Calgary evitasen que Stampede Wrestling tuviera, pues, hubiera acción, ¿no? Ajá. O sea, trataron de evitar que ya no funcionara, que ya no fuera, pues eso, ya no estuviera presente. Entonces, jugando todo en contra, Stu Hart decide vender Stampede Wrestling a Vince McMahon y con la condición de que impulsara a la familia Hart, a la Hart Foundation. Ajá, básicamente. Que son los únicos talentos que Vince McMahon se lleva a la federación. Básicamente es de que, ok, te compró tu empresa y nomás esto le dijo, aquí está mi hijito y mi yerno, ¿sí? Que era el yunque justamente. Dale una oportunidad, ¿no crees? Sí. Pues va. Sí. Y pues aquí pasaría algo muy curioso porque hay muchas versiones. Bret tiene una, pero Bret tiene su versión, pero siempre va a ser negativa, siempre va a ser algo, o sea, y por otro lado está la versión oficial, no vamos a decir la versión de Vince McMahon, la versión oficial. Se dice que a Vince se le olvidó pagar. Se le olvidó pagar porque además era como, lo sacó como en la Coppel a pagos, a meses. Ajá. Entonces, en algún momento perdió la nota ahí en su escritorio, pagar al señor Stu Hart $750,000. Se le olvidó. Y en algún momento, Bruce Hart, uno de los hijos de Stu, el que no se dedica al deporte, el que no es luchador, más bien porque es promotor, pues como a los meses, básicamente al mes, a los 2 meses, decide hacer una función con el nombre de Stampede Wrestling. Entonces, en ese momento, pues, Vince se lava las manos y hacemos como que nada pasó. Ajá. Para este momento ya habíamos tenido una función final de Stampede Wrestling en colaboración. Curioso, ¿no? Curioso, en colaboración con la federación. Un evento en conjunto, un World Sky Live prehistórico, en el que pues hubo choques, hubo luchadores de la federación. Creo que estuvo Hogan, si no me equivoco. No sé si me estoy equivocando. Pero al final se termina devolviendo como si nada hubiera pasado. Por otra parte, la versión de Bret dice, no, se lo olvidó, se estaba haciendo güey, no estaba pagando. No pagó nada, se sumaron los $750,000 en dólares de Alaska y se desvanecieron. ¿Y qué pasa ahí? Pues dice Bret
o la versión de Bret, que Stu decidió no decir nada. No decir nada, no hacerla de pedo, porque yo creo que Stu Hart, o sea, imagínate de verle una lana a un luchador que peleaba con osos. O sea, así gente como él, como Fritz, como el dueño de la AWA, vamos a hablar de él, pues yo creo que no es cualquier cosa. Ajá. No quieres pedos. Pero él decidió muy dentro de su corazón no hacerla de pedo. Ajá. Porque eso afectaría el run de Bret Hart. Ajá. Y ya, creo que ya para ese momento ya estaba hasta Owen en camino a llegar a... o sea, pues 1984, o sea, o tal vez un par de añitos después, Bret apenas estaba despuntando como un tag team innovador, justamente con, pues, ¿cómo se llama el papá de Natalia? Con el Yunque. Con el Yunque, justamente. Y pues, o sea, sí, era como una garantía de que a lo mejor si reclamaba... Sí, en un futuro podría afectar a Bret, que estaba en ese momento. Y pues Bret era básicamente el prodigio, era el futuro de la familia, justamente, que pues no es como que fuera la salvación de la familia, pero pues... Pues digamos que sí, porque ese contrato de 20 años... Ok. O sea, lo leí en Reddit, esta es inversión a largo plazo, planeación familiar a largo plazo, porque te pierdes $750,000, pero ¿de cuánto era el contrato de Bret Hart en los 90? O sea, ese contrato a 20 años. Uy, como de... Hay una cifra, ¿no? ¿No al año? ¿Una cifra anual? Nunca no recuerdo. Era más de $1 millón. Sí. Más de $1 millón. Y Bret Hart no iba a luchar hasta 2010. Entonces, el contrato iba a seguir vigente. Al final, también Vince se lava las manos, ya no le quiero pagar, mejor vete a WCW. Y pasó todo lo que tuvo que pasar. Que al final de cuentas, pues cordial Vince que dijo de que bueno, pues para que ya no nos hagamos de pedos, te devuelvo a tu empresa. Y para que no nos hagamos de pedo, Bret, neta no te voy a pagar, vete a WCW. Ya hablamos de esto posteriormente. Ha sido una relación muy extraña la de los McMahon y pasivo-agresiva, tóxica, exactamente entre ambas familias. Ajá. Y al final, pues eso, Stu Hart traía un desmadre, Bruce Hart traía un desmadre, hicieron un revival, hicieron como 10 revivals de Stamper Wrestling hasta inicios de los 2000, pero pues al final pasa a ser parte de ellos. Mientras tanto, pues Bret y toda la familia Hart, hasta la fecha, dígase Natalia, pues han tenido una relación bastante positiva con WWE, ¿no? Ajá. O sea, no sé, me da vibras de que... ¿Por qué Natalia lleva...? O sea... Porque no la usan, ¿sabes? O sea, es un elemento casi de relleno. Sí. Es como un pacto no hablado, ¿no? Ajá. O sea... Es como el pacto que tenían con Bret, desde que... O sea, tal vez es como que es una regla no escrita de que quédense, Natalia, mientras, porque... Ahí se las encargo, así como Tamina con Jimmy Snuka, ¿no? Ajá. Como que... Es más un poco... No es tanto como... No es una carga, sino como Vince, como... Natalia siempre va a tener chamba acá. Ajá. No te preocupes, Stu, no te preocupes, Bret. Natalia siempre va a tener chamba acá. Ajá. Y a quien tú me traigas. Porque pues también en uno de los tantos revivals, la lucha... en uno de esos revivals, el evento estelar fue TJ Wilson y el hijo ¿cómo se llama? Del Bulldog británico. Pues Davey Boy Smith. Davey Boy Smith. Fueron el evento estelar porque se iban justo a WWE. Entonces, eso dice mucho para exacto, la futura dinastía. los Hart siempre van a tener chamba en WWE. Yo creo que es más eso. Ajá, no Natalia. El problema es de que no ha habido más Harts. Es el detalle. Tuvimos a este Hart, el que estuvo en AAA, Teddy Hart. Pero pues, como que WWE no quería pedos ahí, entonces, pues nada. Se podría decir que esta es este es el precedente de que fue la primera empresa que compran, en la que hubo alianza y todo. Pero desgraciadamente termina en nada. Entonces se puede decir que es el primer precedente, pero al final no pasa nada. Así es. Y si hablamos ahora sí, pasamos a la videoteca ya para despedir. Porque tenemos muchos shows, entonces nada más lo vamos a enlistar. Muchos, de verdad, muchos shows. Y también una cuestión de la NWA. Pero vamos a hablar primero de la NWA. Así es. Porque WWE indirectamente es dueño... No es dueño de nada de la NWA, únicamente de cierta parte de su videoteca. Así es. Sobre todo de esa etapa de ECW, pre-ECW, cuando era Eastern Championship Wrestling, y de Jim Crockett Promotions. Así es. Para ponerlos en perspectiva, periodo Ric Flair. Así es. Se podría decir 80s, 90s. Entre 70s, 80s. ¿Sí? Y ya lo que predispuso entre esta transición NWA, ECW y WCW
Es esto mismo por lo cual la WWE puede hacer tantas referencias a la NWA, como por ejemplo, cuando debuta Sting, decir, ahí va el tantas veces campeón de la NWA, ahí va el campeón de la WCW, o cuando hablan de Ric Flair, dicen de que es un 16 veces campeón mundial. ¿Por qué? Porque ya entran sus títulos de la WCW, su campeonato de la WWF y sus campeonatos de la NWA. No olvidemos también, casi lo olvido, la AWA de Bear Gagne y Wally Carbo, que también es adquirida más que la promoción, igual la biblioteca. O sea, creo que son dueños de todo, pero tampoco lo han usado. Entonces, a ellos, creo que ese es el detalle. A WWE interesaba únicamente la biblioteca. Entonces, desde el 60 hasta el 91, si no me equivoco, también son dueños del archivo. Entonces, si la AWA, WCW, ECW, tenemos Smoky Mountain Wrestling, que también en algún momento fue parte de la NWA, se puede decir que gran porcentaje del archivo de la NWA es parte de WWE. Eso sí, WWE no pudo usar la imagen de NWA porque el dueño es nada más y nada menos que mi querido pelado Billy Corgan, vocalista de Smashing Pumpkins. Entonces, está compartido ahí un poco, pero es más que nada porque WWE ha comprado muchas de las promociones que ha tenido la NWA. Y pues bueno, creo que íbamos a hablar de Smoky Mountain Wrestling y más de la WA, pero realmente son bibliotecas. Hay mucha historia, creo que hay para hacer videos sobre cada promoción, pero al final no son propiedades como tal. Sí. Exactamente. Un último ejemplo podría decirse que es la WCCW. Es que ese es el detalle, también es pura biblioteca. Exactamente. Para quien no conoce la WCCW, es esta promoción tejana, que es justamente promoción de nada más y nada menos de Judd Atkinson o Fritz von Erich, antiguo pupilo de Stu Hart, que pues seguramente si viste la película de Iron Claw, pues te va a sonar un poquito la historia de que al final pues era la mayor promoción tejana de aquel entonces, que básicamente estaba liderada por la familia von Erich, por Kerry, por Kevin, por... ¿cómo es que se llamaba el otro que se iba a enfrentar a Ric Flair? Bueno, vean la película y te explican un poquito ese rollo que al final termina culminando con que la empresa tampoco ya no era tan sostenible debido a la partida de muchos de la familia von Erich, y al final el propio Kevin pues según termina vendiendo sus acciones de la promoción y justamente terminan llegando a la propia WWE. Y como sabemos, todo culminó en una inducción del Salón de la Fama del propio, de la familia von Erich, liderada por Kevin, en la WWE. Así es. Y pues nada, es otra, también, si no me equivoco, Kerry le vende la biblioteca a Vince a inicios de los 2000. Kevin. ¿No es Kerry? No, es Kevin. Kevin. Zac Efron. Sí. Ok. Pues él le termina vendiendo la biblioteca. No sé qué diferencia habrá porque investigué como tal. Yo creo que es más eso, como que no usan las propiedades, sino que están interesados únicamente en la biblioteca, pudiendo adquirir las demás. Pero bueno, es que aquí está en español. Está en español, pero voy a tratar, espero... Lo vas traduciendo al momento, ¿no? La Asociación Americana de Lucha Libre básicamente es la AWA, si no me equivoco. Del 57 al 91, el archivo es de WWE. Campeonato de Lucha Libre de Florida, FCW, justamente. Son dueños desde el 49 hasta el 87, porque recordemos que hay dos etapas, esa y la posterior cuando ya territorio es territorio de desarrollo. Ohio Bio Wrestling, OVW, pues está en español, en inglés. 98, 2008, cuando era territorio de desarrollo. Hasta ahí, recordemos que OVW sigue viva. Entonces, pero ese es otro detalle. Por Al Snow, ¿no? Por Al Snow, sí. World Class Championship Wrestling WCCW del 66 al 88. Y ECCW posee todas las imágenes posteriores al 88, que básicamente todo lo de los von Erich es antes de los 90, si no me equivoco, ¿no? Entonces, es lo importante. Lucha Libre, las montañas humeantes, básicamente es Smoky Mountain Wrestling. Así es. Que es la promoción de Jim Cornette, que también le vende la videoteca del 92 al 95, que es de aquí donde vimos igual muchas leyendas, entre los que caben últimamente, pues los más recordados, New Jack. Aquí debuta New Jack. La UWF, la Federación Universal de Lucha Libre. Sí, que básicamente es la Mid-South Wrestling. Básicamente. Consejo Mundial de Lucha Libre, que básicamente es la World Wrestling Council. Creo que este es la de Puerto Rico, ¿no?
Del 83 al 2018. Puede ser. Si es videoteca, pues puede ser. Ujú. Puede ser Alianza Mundial de Lucha Libre. Power Pro Wrestling. Asociación Internacional. Creo que aquí ya no hay muchos más. Deep Star Wrestling 2005-2007. Territorio. Así es. Campeonato de la Lucha Libre de Florida. Pues Florida Championship Wrestling 2007-2012. El territorio de desarrollo, justamente. Sí. Asociación de la Lucha Libre de Halda. Bueno, esto no importa. Global Wrestling Federation, esta la comparten con ESPN, que eso es bien curioso. ESPN tiene igual bastante archivo y ahora deporte. ESPN está en un acuerdo con WWE. Lucha Libre, Maple Leaf Wrestling, que es Una empresa canadiense. lucha libre de la hoja de Maple, Ajá. del 30 al 95, de eso hablamos, o sea, tienen propiedad desde los 30 hasta el 95. 65 años. Sí, correcto. Que a la fecha sigue activa, creo que. Pero es otro el dueño, o es un revival, pero no tiene nada que ver con esto, pero que ahorita está despuntando bastante, al punto que se da un tiro con TNA. Así es. Y por último, Evolve Wrestling del 2010 al 2020 y Dragon Gate USA del 2009 al 2015. Y pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar este pequeño video, que es más que nada una introducción. Normalmente estos podcasts son una introducción a temas de los que son importantes entender, ¿no? Así es. No entramos tanto en detalle o puede haber alguna discrepancia. Nos gustaría que lo dejaran en los comentarios. Yo creo que eso es bastante importante, de no traer la información tan clara para que se abra la dinámica, la dinámica de que todos comentemos. Entonces, si hay una aclaración por ahí que puede haber, pues déjenlo en los comentarios. Recordemos que las fuentes son Wikipedia. Tampoco hay mucha hablando de este deporte, sobre todo antes de los 90. Hay promociones que ni siquiera tienen literalmente un enlace de Wikipedia, un enlace a un sitio web. Stampede Wrestling ya no existe en Wikipedia. Yo recuerdo que hace unos años, investigando de la familia Hart, busqué Stampede y ahí estaba. Sí, según yo está, pero está en la versión en inglés. No sé por qué no me apareció. Seguramente está en la francesa. Seguramente. Entonces, pues tal vez. Pues nada, yo creo que lo importante básicamente eran las 4 mencionadas anteriormente, que es AAA, WCW, ECW y Evolve. ¿Quién no dice IW en unos 20 años? No creo. Solo que no sé, pasa algo increíble con la familia Khan que ya diga, ya. Sí, es que estamos, o sea, creo que no hay dueño de una promoción que tenga tanto dinero en la historia de este deporte que ellos. Ajá. Y actualmente, pues, Endeavor, ¿no? Bueno, TKO básicamente. Ajá. Básicamente entre ellos, o sea, pérdidas no van a ponerse en el margen. Yo creo que, bueno, no creo que Khan hubiera podido comprar WWE, pero, pues, tiene muchísima lana. Yo creo que si lo llegaran a vender es porque de plano ya no están interesados en el deporte, o Tony Khan se mete al fútbol femenino, no sé, al soccer, algo así, pero lo veo muy complicado. Sin embargo, yo creo que la videoteca podría ser uno de los factores, ¿no? O sea, en un caso en el que deje de existir AEW podría ser, pero TNA también, no olvidemos, TNA también parte de la videoteca de TNA es parte de WWE, o tienen ahí por ahí. Pues sí, se confirmó hace un par de... Hace años, hace una década, cuando pensábamos que WWE iba a comprar TNA, pues no, nada más compró la videoteca. Y creo que nada más le compró para hablar de los Hardys, de AJ Styles, de los Dudley Boys. Ajá, y de cualquier superestrella que... Párale de contar. Ajá, de que literalmente haya pasado de TNA a WWE. Y no olvidemos también, nada más para dejar en claro, que una cosa es la compra, otra cosa es la biblioteca y otra cosa es la alianza. Con AAA es una alianza hasta este momento. No ha habido compra, seguramente vaya a haber una compra en un futuro. Digo, TNA. Es simplemente una alianza que muchos han estado diciendo que a lo mejor ya lo compró porque literalmente... Ya se supiera. Sí, lo de WCW había gente que ya lo sabía a inicios de los 2000. Ajá, pero pues está como que entre esa duda porque es medio extraño, y aquí lo pongo en el margen, pues, porque ambos campeonatos principales de TNA están en la marca amarilla. Alianza, es que eso es una alianza. Sí. ¿Por qué el título de AAA lo tuvo 800 días Kenny Omega? Alianza. El peor es que las alianzas son bien injustas, ¿no? De eso no hablamos. Pandemia y todo eso lo entiendo perfectamente. Pero así se construye una alianza. Así les digo, yo creo que la historia continúa. Es un contrato multianual. Dejemos que cocinen. Llevan un año en alianza. Ajá. ¿Qué otras alianzas hemos tenido así que tú recuerdes? Pues la de la ECW durante la época de la nueva generación, entre 1995 y 96, que se prestaban talentos que inclusive Paul Heyman, Tommy Dreamer. Sí, antes de que fuera la compra, sí. Exactamente, que estaban afuera, cuando todavía estaba la lona de color, sí. Las almohadillas de color azul afuera.
Pues nada. Ajá, Sí. alianzas, por ejemplo, uno actual, Noah. Noah. Pro Wrestling Noah. Y Que igual ya. este es un preludio, yo creo, porque, como les digo, yo tengo la sensación de que en los siguientes años, yo creo que este año ya no, pero que no se sorprendan que en el próximo WrestleMania anuncien que compraron Noah. Ujú. Creo que New Japan podrían comprarla, sobre todo porque viene en una decadencia muy, muy, muy grande. Sobre todo porque venimos de la mejor época de New Japan, no sé si en su historia, pero en muchísimo tiempo, Sí. con lo de Omega, los Bucks y el Es que no sabemos de New Japan, no vayan a decir, no, es que en el año 1999 New Japan era la... Estamos hablando de la época moderna, entonces... Es que sí, años dorados de New Japan, justamente verdad, de o la sea, época del Bullet Club. En momentos Ajá. muy, muy épicos, muy tochos. O sea, era donde hablabas de superioridad en el ring, Ajá, New Japan. exactamente. Podría ser New Japan, aunque todo apunta que sea no, y sobre todo en Puerto Rico, pues la World Wrestling Council, que todo parece, World Wrestling Council más bien, Ajá. todo apunta que pues también lo vayan a comprar, pero no sabemos cuándo ni dónde. Pero va a seguir WWE comprando empresas. Claro. Recordemos, si nos vamos del otro lado, pues AEW es dueña de Ring of Honor. Ajá. Ya vimos el estado actual de Ring of Honor. Ajá, es completamente bastardizado. Sí, así que... Qué curioso de que Ring of Honor pasó de ser cuna de literalmente luchadores futuros para la WWE. Literalmente, Roxanne. Cunas del deporte. Ajá, Roxanne viene de ahí. Ya al final, sí. No, pues cuántos nombres, o sea, Punk, Daniels, podemos hablar de muchísimos nombres. Y pues sí, no se le está haciendo el honor que merece, no se le está dando el honor que merece al Ring del Honor, valga la redundancia. Pero pues nada, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues ya tenemos este vistazo a las empresas compradas. A las empresas con alianzas y las empresas que simplemente su biblioteca ha sido adquirida con Así fines es. lucrativos o con fines de historias. Sí, que de preservación. Si lo vemos, Exactamente. al final, yo creo que sí. Ya para cerrar como conclusión sobre la biblioteca, yo veo perfecto que WWE, o sea, si alguien va a ser dueño de la biblioteca global de este deporte, debería ser WWE. O sea, Sí. son los mejores para preservarlo. Ajá, de por sí de El que... pedo, ¿a qué lo preservas si no lo vamos a ver? Ajá, porque- O sea, ¿en qué momento piensan que algo de la AWA va a tener sentido de aquí a 50 años cuando ahorita ya no lo tiene? O sea, que deberían de tener un vault ya de todas estas empresas, ¿no? O sea, de verdad, WWE Vintage o algo así donde podamos ver eventos de todas estas empresas. Wrestling Vintage. Ajá, porque de la AWA, o sea, o de Monkey Mountain Wrestling, la poca gente que lo va a ver es porque sigue viva, porque les tocó en su momento. No, es que es en serio. O sea, dime tú cuándo vas a ir a AWA, si no es a algún luchador que conoces, o sea, para verte alguna historia importante o algo de luchadores que no terminaron en WCW, en WWE. ¿Cuándo? Exactamente. Pero si tienes 45 años, pues es que esto lo vi yo de chavo, pues sí, me interesa, ¿no? De los Jim Cornette, de los fanáticos de Jim Cornette y así. Pues ¿cuándo? Y la Network tenía eso, y eso es lo que Sí. no aprecié con su tiempo. Recuerdo esa pestaña, estaba ECW, WCW, AWA. No, en WA no. Pero pues eso. Y pues ahorita se ha desaparecido. 75,000 horas de material se dice que hay. Y tenemos un porcentaje, una nada. Exactamente. En el canal de YouTube y en WCW Vault. Ajá. Nada Cabe más. recalcar que la biblioteca de WWE es sumamente pues extensa. Literalmente se habla que es una bodega entera llena de DVDs, videocassettes, de todo. Sí. Y entre todo eso no pudieron encontrar la mendiga lucha de Owen Hart contra Krang. Maldición. Ese es otro tema. Pero bueno, ya estamos diciendo, ya estamos divagando demasiado. Con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado este podcast. Un poquito más informativo, así como Así es. les gusta. Ajá. Tratando de globalizar un poco. Y nada, como les digo, dejen en los comentarios si nos faltó algo, algún dato curioso sobre alguna de estas empresas. Así ¿Qué es. opinan? ¿Qué opinan? Y nada. Pues bueno, eso sería todo. Sí. Pues bueno, ya nos conocen. Mexican Nightmare, Luis Vaz. Esperemos que les haya gustado muchísimo este video. Sean buenas personas y sigan disfrutando de este video deporte. Nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Bye bye. Qué curioso que Jericho se quiso asomar, ¿no? Como dicen que ya se está sumando a la WWE. Oh. Ya somos así como detallitos nada más, Ajá. así como para que vean. Tu Sweet pensó en todo. Sí. Tu Sweet pensó en todo. Ya están subiendo sus luchas de Jericho.